Bienvenidos a todos a este primer capítulo del Sombrero de Chaplin. Mi nombre es Lucho, estoy muy feliz de haber empezado este espacio con nada más y nada menos que... El señor S, como en S Host. ¿Cómo están? Así es, ese host, muchas gracias por crear este espacio conmigo. Este es un podcast que vamos a ayudar entre los dos. Y la idea es hablar con cineastas, hablar con gente que adore el cine y crear como pensar, ¿no?, al respecto de esa forma de expresión que tanto nos gusta. Sí, bueno, de hecho ya lo hacíamos. Tenemos proyectos en común. También tenemos una visión de cine un poco parecida. Así que creo que lo más lógico era traerlo acá a un formato en el que podamos conversar y compartirlo con otras personas. Tal cual. Si vamos a hacer algo por tanto tiempo, al menos grabémoslo y tratemos de rentabilizarlo, pues, ¿no? Pues sí, en conclusión estábamos perdiendo plata, chicos. Así es, bueno. así es. Así que, bueno, ese primer capítulo era un poco como para introducirnos a nosotros, introducir cuáles son las temáticas que vamos a estar hablando a lo largo de todo este podcast. Así que creo que lo mejor sería comenzar presentándonos, ¿no? ¿Qué hacemos aparte de tener este podcast? Bueno, tú ha venido tu alter ego, ¿no? No has venido tú, así que... He venido de incógnito, se va a mantener de incógnito, pero les puedo contar un poco de lo que hago. Por favor. En sí, soy editor audiovisual, aunque también he hecho trabajo como guionista y también en algunas ocasiones como productor. Tengo, digamos, experiencia haciendo videoclips, hemos hecho institucionales, hemos hecho algo de publi, sobre todo cosas digitales. También he sido docente, que es una de las cosas creo que más he disfrutado, porque una de las cosas que queremos hacer con este podcast y que tenemos en común es el hecho de que nos gusta apoyar proyectos y nos gusta un poco no hacer como muro que a veces uno siente que le ponen enfrente cuando quiere aprender o cuando quiere sacar adelante proyectos, donde todo el mundo te pone excusas, o donde por ahí tienes un paywall, ¿no? Te das cuenta que tienes que alquilar cosas, que comprar cosas, y creo que la gente que te tiende una mano en ese momento con respecto a equipos, con respecto a conocimiento, es muy complicado salir de eso y encontrar un buen equipo de trabajo. Entonces acá les vamos a dar bastantes consejos para que puedan tener un equipo de trabajo, que es una de las cosas que a ustedes les va a ayudar más cuando saquen adelante sus proyectos de cine, sus proyectos de cortos o cualquier tipo de realización audiovisual que quieran sacar. Así es, y estamos muy alineados en esto de que siempre creemos que la idea debe ser lo que prime en una película, ¿no? Antes que los equipos, antes que el presupuesto, antes que todo lo demás. Siempre ten una buena idea, ten bien cuajado cuál es su estética, ¿no? Toda la parte como que viene al menos desde el lado de dirección, detrás de la cámara, siempre ponerlo por encima, ¿no? Lo demás ya son aspectos técnicos que, bueno, en el futuro, ¿no? Y conforme tus proyectos vayan saliendo mejor y puedas conseguir un mejor financiamiento, ya podrás ir mejorándolo. Pero no llegarás a ese punto nunca si es que antes toda la parte de chamba, ¿no?, de cerebro no la tienes como bien desarrollada, ¿no? Sí, es algo que nosotros decimos bastante, que es el hecho de que aprender a narrar no necesariamente está de la mano con tener el presupuesto para tal vez parecerte a tal película multimillonaria que está en los cines. Hay que tener eso en perspectiva. Creo que cuando uno ve la cartelera, normaliza ya con el monstruo que es Hollywood. Y claro, piensan que solamente cuando tengan esos equipos van a poder hacer buenas películas, y hay un montón de ejemplos de películas que son con muy poco presupuesto y con muy pocos actores y con muy poco de todo en general, pero que es una buena idea y uno lo ve como espectador y dice, miércoles, es un peliculón. Como por ejemplo Videotape. Sí, sí, claro. De hecho, hay un mercado que tenemos disponible. El internet es un sitio increíble para descubrir nuevo cine, pero es muy curioso cómo también las plataformas te terminan empujando por un tema de algoritmo y por un tema también de publicidad interna de estas mismas películas que ya son tanques, e incluso películas que ya están estrenadas de cosas que ya estaban en el cine, en lugar de llevarte por el lado de los catálogos que por ahí te pueden mostrar películas que son más cercanas a algo que de repente tú podrías hacer. Claro, yo creo que igual, o sea, lo bonito de esta época es que ya estamos en un momento en el que ya no dependemos de lo que nos ofrezcan las grandes productoras para ver, sino que de verdad ya tenemos un poder de poder elegir qué queremos ver y hacia dónde podemos avanzar. Y tenemos Movie, tenemos Netflix, tenemos Star Plus, tenemos Disney Plus, HBO, tenemos un catálogo inmenso de dónde poder ver películas legalmente, que en verdad ya depende de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto nos interesa este arte y qué tanto nos interesa ver películas menos convencionales y descubrir esas ventanas de una forma de ver el mundo que no están necesariamente plasmadas en películas de grandes presupuestos, ¿no? Sí, y de hecho también hay un mercado que es el que ha venido a reemplazar el mercado de directo a DVD, que por ahí tenías películas que nunca se estrenaban en cine, pero que tenían ese mercado casero, que viene después como herencia, si quieres, de lo de VHS, pero que es el mercado de video on demand,
o a veces VOD con B corta, que son películas que a veces terminan en plataformas que tienen poco público, poca audiencia, a veces hay algunas plataformas gratuitas, no tanto acá, pero hay, por ejemplo, películas en VOD que sí tienen presupuestos medios y muchas veces temas interesantes o que tienen por ahí un impulso creativo o que te conectan directamente con realizadores que de acá a 5 años van a estar haciendo otro tipo de cosas. Como te pasó a ti con el director de Terrifier. Como me pasó a mí con el director de Terrifier, claro, que yo ya había visto alguno de los cortos, había visto esta antología de All Hallows Eve. Incluso es curioso porque durante la pandemia era una persona activa en un grupo de Facebook en el que yo estaba, donde había cineastas, gente que se organizaba para hacer streaming en esa época en la que no había nada. Claro, y ahora es un rockstar, o sea, es el que ha revivido el cine de terror, ¿no? Creo que se tuvo que salir del grupo de Facebook claro. Porque todo el mundo le pedía chamba, y ya cuando salió la segunda, entonces por ahí increíblemente tenemos un par de conocidos en común. Así que, bueno, ese es un caso, ¿no? Y después, por ejemplo, para cine de terror, pues hay mucha gente que comienza con producciones pequeñas o a veces en video on demand también aparecen producciones que no han tenido distribución vía Estados Unidos, entonces se les hace más difícil llegar por acá y terminan en video on demand, pero que, por ejemplo, son producciones que pueden tener autores destacados por decirte, Tailandia, tal vez coreano, porque eso ya es bastante más industrial y bastante más pegado a Estados Unidos, pero tienes terror asiático o terror europeo a veces, que puedes encontrar gente que de acá a 5 años pega un hit y tú dices, oye, ¿de dónde salió? Y siempre lo tuviste a disposición. Entonces, como que hacerles la invitación a que ustedes mismos puedan explorar qué alternativas de acceso a películas de VOD legalmente tienen, porque siempre hay. Siempre hay, así es. Y bueno, retornando un poco a donde comenzamos, ahora yo me presento. Yo me llamo Lucho, me llamo Luis Alonso, pero me dicen Lucho. Soy director, estudié dirección de fotografía en la Universidad del Cine en Buenos Aires y lo que más he hecho ha sido, el cargo que más he ocupado es el de dirección. He escrito y dirigido 5 mediometrajes, como 3 cortometrajes, he hecho varios videoclips. Entonces, de lo que más tengo para aportar a esta mesa de discusión es este lado como más vivencial de que me han tocado vivir como muchos rodajes del set, ¿no? Y como de tener que resolver en el momento y que al final la opción que nos tomaba menos tiempo y que surgió en el rodaje terminó siendo mejor que la que estaba planeada y creo que son anécdotas de las que abundan en el cine, ¿no? O sea, siempre vas a tener un director contándote cómo la improvisación terminó salvando el rodaje. Tengo una frase para eso más tarde. Ya, genial. Pero habiéndolo vivido como de primera mano, es chévere como poder decir, mira, acá sucedió de esta manera y por eso es importante grabar seguido, ¿no? ¿Y qué más haya? Y bueno, también todo el tema de haber podido realizar proyectos de distintos presupuestos y distintos géneros, ¿no? O sea, he dirigido a 5 personas, así como he dirigido a grupos de 50, tanto para videoclips, que, no sé, he grabado un videoclip que éramos el camarógrafo y yo, como he dirigido videoclips que ha habido foquista, Steadicam, Digital Technic, ¿no? De toda la gama de técnicos que puede haber en una producción mediana. Creo que lo que más voy a aportar va a ser como desde el lado de la realización, pero igual me encanta ver cine, por eso creo que siempre empatizamos bastante en hablar de películas, como la vez que fuimos hace poco a ver en Megalópolis, y fue una experiencia particular, no puedo irrepetible. Decir, claro, no sé si fue buena o mala, pero fue una experiencia muy particular. Así que, bueno, un poco el hilo conductor de este primer capítulo iba a ser reflexionar sobre una pregunta totalmente ambiciosa y sin respuesta, que es el cine. Vamos a adelantar que no vamos a llegar a ninguna conclusión, Así es. pero no queremos llegar a ninguna conclusión. No es nuestra intención llegar a ninguna conclusión, sino plantear diferentes puntos de vista que nos han llegado y un poco las conclusiones que tenemos a través de la parte vivencial del asunto, como tú dices, ¿no? Así es. Yo tengo una para empezar que la tengo para linkearla con otro autor. Ya vamos. Entonces, la primera es de Jean-Luc Godard, que dice, si la fotografía es verdad, el cine es verdad a 24 frames por segundo. Esa me parece una gran frase porque nos remite a la creación del cine que, a diferencia de lo que muchos defienden respecto a es que muchos creen que el cine viene del teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay actores, porque se cuenta una historia, porque está narrada en escenas, pero en verdad, antes que todo eso, el cine fue una fotografía que se movía. Claro. ¿No? Y nació como una atracción de ferias, y eran más estaba más orientado hacia la magia y hacia un espectáculo, sin necesariamente tener una historia o actores que intervengan en ella. Y eso ya fue como un poco como se fue dando en el cauce natural del cine, ¿no? Y cómo llegamos a estos días. Pero me parece importante reconocer su valor como fotográfico, porque a veces yo veo, no sé, que el actor trata de darlo todo para que el plano exprese y en verdad
teniendo una iluminación adecuada, teniendo el vestuario adecuado, teniendo el peinaje adecuado y en el momento de la toma adecuado, el actor fácil no tiene que hacer tanto, ¿no? No es como en el teatro que toda la obra descansa en sus hombros. No, y ahí entran dos elementos que también es importante mencionar. Uno que es el montaje o la edición. La música. Para mezclar las diferentes interpretaciones, la música, temas de ritmo que se pueden manejar. Estamos hablando del ritmo que te puede dar, como tú dices, la música o los elementos de montaje, pero también el ritmo interno a la escena que tiene que ver con, por ejemplo, la cadencia de los movimientos, Claro. o los valores de plano. Entonces, o qué tan rápido avanza también la trama, ¿no? Claro, y por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado, ponte por buscar la organicidad de un actor en una toma, al final no me ha servido tanto en edición porque yo necesitaba que todo ese proceso esté como contenido en 3 segundos y por pedirle que sea más orgánico, ¿no? Y que lo sienta natural, al final terminaba tomando un proceso de 10 segundos que ya tuve que después en edición ver de qué manera contenía cada uno de esos momentos a lo largo de la película, ¿no? Sí. Entonces, nada, me gustaba esa frase por eso, porque lo remite hacia donde nace el cine. Bueno, yo tengo dos frases también que quiero compartir. Uno es ya, digamos, repetido en cuanto a la persona. Es una frase de Godard que estoy parafraseando porque no la he encontrado exactamente, pero la idea me parece que también está por el lado de lo que tú cuentas, con esa experiencia última que compartes. Que es el tema de que el cine o los grandes momentos del cine muchas veces se encuentran a través del error. Y este error, el actor, tú sabes, siempre se preocupa por hacer las cosas perfecto, pero en edición son estos errores los que a veces nos brindan matices para que aparezcan, no sé, emociones o algunas otras cosas que pueden terminar sumando al personaje. A veces, como editor, cuando me ha tocado, y tú sabrás porque en algún proyecto lo hemos hecho, hemos encontrado pequeños errores o pequeñas cosas que en rodaje y con las instrucciones específicas están mal para términos de guión, pero terminan sumándole un personaje, ¿no? Una que yo me acuerdo fue, estábamos trabajando en un proyecto que era un policial negro que sucedía todo en un colegio. Uh-huh. Y me acuerdo que había momentos en los que necesitábamos miradas del protagonista cuando estaba como negociando con el mafioso. Y agarrase partes de la toma de cuando habíamos puesto reca a la cámara, pero todavía no habíamos dado la acción y yo le estaba hablando al actor. Entonces estaba como el actor asintiendo, no me estaba escuchando y al final esas reacciones sirvieron mucho más que las que de ahí él grabó por su parte porque ya sabía que estaba actuando así, no se veía tan natural, ¿no? Me acuerdo que esa como una que dije, miércoles, este pata es una vez de editando. ¿No? Debería ser humilde, pero sí. Lo siento. Acá no encontré algo humildad de mi parte, pero hay bastante honestidad, así como para compensar un poquito la balanza. Así es. Así es. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, ¿no? Te puedo dar otro ejemplo, pero también te puedo relacionar eso con cómo hicieron en el caso de Luca Brasi, si no me equivoco, en El Padrino, ¿no? Sí. Que él aparece antes de la escena de la oficina de Vito, leyendo unos papeles, que es supuestamente, según lo que se sabe, el actor repasando sus líneas, muy nervioso. Como no tenía esa naturalidad, lo presentaron como nervioso en la escena de la oficina, pero antes lo mostraron leyendo los papeles, que es él repasando el guión. Ah, claro, que él está ensayando lo que le va a decir al don cuando se encuentra. Exactamente. Entonces, eso, miren. por ejemplo, es ese tipo de accidentes o ese tipo de cosas que surgen en los rodajes, incorporado en la película y alimentando las características de un personaje. Un paréntesis, ¿Luca Brasi puede ser que sea un mafioso de verdad? Porque sé que hay varios mafiosos de verdad que participaron en el elenco del Padrino. Sí, es. Luca Brasi era una... Eso corrobora que efectivamente estaba nervioso ensayando sus yo estoy seguro líneas. que hay 3, no recuerdo los nombres exactos, pero bueno. Y el otro caso también que te quería decir sin nombrar la marca, pero en algún momento hicimos unos spots publicitarios. Recuerdo que había uno en particular donde se hablaba de cómo esta persona, este pata, jugaba pichanga con sus amigos y después tenía problemas con que le paguen de vuelta. Claro. Lo de la cancha, ¿no? Claro. Y teníamos una acción que era él dominando la pelota. Y le salía pésimo. Hicimos varias tomas buscando que le salga bien, ¿no? Pero ahí, curiosamente, y siguiendo esta misma lógica de encontrar cosas a través de la grabación que no están en el papel, a través de las diferentes tomas, encontramos pues que en el momento en el que se equivocaba, esto ya en edición, ¿no? Cuando se le iba la pelota, vendía mucho más la idea de que él pueda ser aquel que se para la cancha, lo agarran del horno y después no le quieren pagar. Entonces, eso, por ejemplo, que es de una toma que a todas luces debería haber sido descartada, terminando quedando en el final porque te termina de desarrollar el personaje, ¿no? Eso por poner otro ejemplo similar. O sea, siempre es más fácil apegarse al plan. Sí. Y siempre, claro, si es que tú has tenido 5 meses para hacer una preproducción y llegas al rodaje todo pensado, obviamente da bronca como que cambiar decisiones en el momento, pero Claro. creo que
como que eso habla de una sensibilidad muy, muy inteligente, ¿no? De poder discernir ya viendo la locación con la escenografía puesta, los actores con los vestuarios, con el maquillaje y la iluminación, y poder decir, miércoles, eso que había pensado a priori no sirve tanto ahora que lo veo ya realmente existiendo. Sí, ¿no? claro. Y creo que eso te te lo da la cancha, ¿no? De estar grabando constantemente y poder como tener como esa afinidad, ¿no? Sí. Con ese corto del policial, me acuerdo que también ocurrió que había una escena que estaba pensada en plano contra plano porque el guión ya medio que decía todo lo que había que decir. Y por un tema de cómo la luz estaba pegando, porque eran las 12 del día y teníamos una luz muy achorada y unas sombras muy achoradas, el director de foto me dijo, mira, si es que quieres hacer plano y luego iluminar el plano como contrario, nos vamos a demorar como 3 horas en grabar esos 2 planos. Y dije, ya, ¿qué hago? ¿No? O sea, ya estábamos tarde para Sí, ese o sea, entonces. no me digas eso nada más. Claro, ya estábamos tarde para variar. Y al final, como era un policial y había estado viendo bastante Chinatown antes de verlo, dije, ya, pues entonces, en vez de hacerlo plano contra plano, que comiencen lejos de la cámara, de ahí que él la acerca hacia la cámara, terminan como para cambiar de término, luego ella que se aleje de la cámara, volviéndole un plano contra plano, de ahí ella se va y el pata se aleja de la cámara y queda, ¿no? Pero me acuerdo que lo que quedó alucinante cuando ya lo vi ya editado, era que justo cuando él la acercaba a ella a la cámara, se iban hacia la sombra. Y justo en esa parte del guión, él estaba hablando de una como movida así, escrupulosa que quería hacer. Escúchame, no está bien que te diga estas cosas acá ya, pero tengo un plan. Entonces tenía todo el sentido del mundo que se vayan literal al oscurito, ¿no? Como que a las sombras, Sí. a hablar de eso, y la chica que le rechaza le dice, no, yo no voy a hacer trampa, se va hacia la luz nuevamente. O sea, terminó quedando como un plano 10.000 veces mejor de lo que hubiera podido hacer con un plano contra Por eso plano. mismo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta frase de Godard, esa es un poco la idea. Sí. A veces creo que el ejemplo que ponía dentro de ese texto era que el actor se tropezaba un poquito y se noiqueaba con, oye, cae la escena. Y al final, de repente, eso te termina de vender, no sé, hacia dónde está yendo el actor. ¿Por qué podría estar nervioso? A veces Claro. le puedes encontrar un motivo. Y Guillermo del Toro también habla de eso sobre la realización de Pinocho, la última que hizo con stop motion, que él decía, ¿no? Tú cuando estás grabando ruedas porque el actor se equivoque con algo para que le dé algo de verdad al plano. Claro, por supuesto. Entonces, a la hora de animar los muñecos de Pinocho, los hacían tropezarse, los hacían hacer esas cosas que solamente le pasarían a un humano, y por eso tú la ves y te compras el cuento de que estás viendo realmente a Pinocho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenías esa frase de qué es el cine y tenías una más. Tengo una más, sí, que es el cine es fotogramas corriendo 24 cuadros por segundo siendo proyectados. Y eso que puede parecer muy técnico y de repente no tan poético como muchas de las definiciones del cine que buscan que la gente se suba un poco al coche de la realización y motivarse a sus sueños. Son y como todo los eso. sueños. Sí, bueno, por eso digo. En realidad esconde un asunto que es bien interesante, que es que el cine funciona como tal. Sale de ser una experiencia de feria a ser lo que nosotros conocemos y lo que nos emociona y lo que nos ha reunido acá el día de hoy y guiado nuestras carreras. Es el hecho de que el cine es una experiencia social. El cine se convierte en el fenómeno que es en el momento en el que lo sacas de un módulo, de una cápsula de feria donde la gente pagaba, metía una moneda y podía ver imágenes en movimiento, que eso ya se sabía. Muchas veces se cuenta mal la historia del origen del cine. Se dice que, por ejemplo, la gente vio proyectada la imagen en el bar y se asustó porque pensaba que era real, pero eso no tiene una base histórica que pueda ser justificada, porque en realidad lo que pasa es que Es más ya una existía, leyenda, ¿no? es más una leyenda o una cosa así más fantasiosa, porque ya existían estos como módulos. O como donde, los juguetes, ¿no? Los juguetes que anticipan la llegada sí, del cine. este tipo de ilusión óptica de las fotos que pasan rápido y que te generan una ilusión de movimiento ya existía. Entonces, en realidad, lo que hace fabuloso el cine es la experiencia social. Cuando todo el mundo reacciona y tú ves al del costado, te contagias un poco de eso y tienes algo de qué hablar. La experiencia vivencial de estar en un lugar. Claro, y ese es el elemento como ritualístico que yo creo que es un poco lo que lo separa de la televisión, ¿no? Y de las películas que nunca llegan a pasar por cine, Sí. que llegan a ser fenómenos, pero cada uno lo ha visto en su casa y ahí lo pueden comentar, pero tener la experiencia de sentir algo en el momento con un desconocido al lado es algo que solamente disfrutas o en el teatro o en la misa. Sí, ¿no? pues. Sin irme en religiosidades. Es una definición como muy válida porque de alguna manera te ayuda a delimitar cuáles son los márgenes del cine que ahora cada vez se van volviendo más ambiguos. Bueno, ¿no? ya para empezar no hay fotogramas, no hay un tema ya digital. Pero el tema de la proyección creo que sí sigue siendo importante, ¿no? No es una Sí. pantalla de plasma, no es una pantalla LED, sino que hasta ahora se sigue proyectando. Sí, y también, bueno, podrías hablar de por qué sería cine solamente lo de la sala. De repente podemos hablar de qué pasa cuando ves una peli en tu cel o qué pasa con otras alternativas que tienes, ¿no? Hay películas que por ahí se pueden estrenar de repente por partes
qué pasa con eso, ¿no? Claro, Películas como hicieron con de The plataforma. Irishman, ¿no? Que la estrenaron en 4 partes, como Claro. si fuera una miniserie. Sacrílego. Sí, no, o bueno, la versión esta de Justice League de Zack Snyder Claro. se podía ver por partes, como capítulos, o se podía ver como un solo tirón de una peli larguísima, ¿no? Claro, que al final yo creo que no, o sea, obviamente cualquier manera de ver cine va a ser válida, ¿no? Sí, claro. Pero si es que quieres como realmente tener la experiencia cinematográfica, entre comillas, yo creo que verla por partes le quita como solidez, le quita pesadez a la imagen. Sí, o sea, siempre la forma como está diseñada la experiencia de cine es la que creo que va a ser la más fiel a cómo se planificó, a cómo se grabó y a cómo está dirigida, ¿no? Pero Claro. igual, esto que estamos hablando hasta ahorita son definiciones o nuestras reflexiones en base pues, a frases y en base a estas cosas teóricas, ¿no? Pero Claro. de repente podríamos hablar un poquito de cómo les sonarían nuestras definiciones, ¿no? Claro, yo antes me sentía cómodo empezando con que el cine era un lenguaje, ¿no? Porque al final es un modo de expresión, pero decir que es un lenguaje creo que también es un poco limitarlo a lo que es esa parte de ritual, ¿no? Que es ir al cine a verlo. Entonces, yo creo que el lenguaje en verdad es el lenguaje audiovisual que nació junto con el cine, pero ahora es un lenguaje mucho más extenso que abarca la publicidad, abarca TikTok, abarca todos los medios audiovisuales, y el cine se presenta dentro de todo ese lenguaje como su poesía, ¿no? Yo creo que hacer cine es como el hacer poesía con el lenguaje escrito. Al igual que la poesía, que yo creo que solamente la disfrutas cuando la lees en voz alta, yo creo que leer un poema en tu cabeza no tiene sentido, porque hay todo un tema de musicalidad que no lo puedes replicar en tu mente. Yo creo que de la misma manera, vivir la experiencia del cine es ir a un cine y verlo. Sí. Entonces, claro, es un lenguaje, pero ahora diría, ¿no? Creo que es una forma de expresión artística, hecho a base de imágenes y sonidos que se proyectan en una pantalla. Ok. Algo así creo que la tiraría. Sí. Sí, sería difícil también yo decirte por ahí cómo funciona finalmente con tantas alternativas que tenemos y cómo los márgenes han sido tensados en la última parte. Pero sí te diría que para mí sigue siendo una experiencia colectiva que apele a que tú la compartas. Ya sea, si tú la ves solo, sigue siendo una historia que está buscando sugerirte un punto de vista. Y al sugerirte un punto de vista y hablar de algo, creo que es uno de los puntos fuertes del cine, el hecho de sugerirte temas de conversación. Yo creo que el cine no cambia el mundo, pero creo que sí te propone cosas de las que tienes que hablar. Claro. Y refleja cosas de la sociedad. A veces nosotros decimos las películas están metiendo ideas, pero en realidad yo creo que solamente reflejan las cosas que ya están y que a veces es más fácil culpar una película que tratar temas incómodos, ¿no? Definitivamente, la gente le echa más la culpa a la película, no, es apologética al terrorismo, en vez de decir, oye, ¿por qué me siento aludido con esta película? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me molesta? Por ejemplo. Y bueno, pero ponte, tú has mencionado un aspecto que también tienen las series, ¿no? Que es esto de que todos lo vemos cada uno en su casa y ahí es el tema de conversación cuando nos juntamos. Sí. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿qué diferencia a las series que ahora pueden ser tan cinematográficas, entre comillas, como las películas? Sí, pues es complicado porque de hecho las series lo que tienen es un formato de consumo, ¿no? Que es distinto, que creo que eso es una diferencia fundamental porque, como te digo, ahora ¿cómo te digo? Las series tienen capítulos que pueden ser independientes hasta cierto punto, pero hay una interdependencia. Sí, pero también, o sea, creo que hoy en día ya no hay tanto esa dinámica de dejarte el cliffhanger porque ya Netflix y las plataformas han venido a salvarlas de eso, ¿no? También. O sea, no sé, tienes Better Call Saul, que no necesita de un cliffhanger para saber que toda su comunidad va a seguir viendo el siguiente capítulo, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿no? Si vamos a agarrar ese tipo de temas de estas series ya que buscan otro vuelo y que se apoyan de repente hasta de realizadores cinematográficos, y te hablan de autores, y te hablan de traer gente, pues la figura del showrunner un poco que es contraria a la del director en cierto punto, porque el showrunner está por encima de una serie de directores que terminan a veces siendo más realizadores por tratar de mantener una cohesión, ¿no? en la forma de cómo se cuentan todos los episodios. Claro, porque al final la estética ya está impuesta por la serie misma. Ellos simplemente tienen que aprender a jugar con esos códigos. Sí, entonces eso es, por ejemplo, una diferencia que se puede notar fácilmente porque tal vez en cuanto a lo otro cada vez las líneas son más difusas, ¿no? Una película, por ejemplo, cuando salió la primera Star Wars, y estamos hablando de la del 77,
digamos que no necesariamente iba a tener una secuela, o sea, no necesariamente iba a tener una secuela, pero sin embargo cuando ya hablamos de las precuelas o cuando ya hablamos de estas últimas, son películas seriadas necesariamente. Y yo hace poco he visto todas las de Star Wars de vuelta y me pareció bien imposible pensar esa película sin saber que iba a haber el Imperio contraataca. Sí. Porque te van soltando tantas puertas abiertas que dices, esto, o sea, no funciona como unidad. O sea, la gente obviamente cuando estrenó la vio y la pensó como una unidad. Claro. Pero no sé, yo la vi hoy en día y me parece imposible pensarlo como una película que no depende de la quinta para que te enteres que Darth Vader es el padre de Luke. Lo siento, gente, spoilers. y así, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿no? A ver, cuando se estrenó esa peli, no fue que el mismo Lucas se desapareció, se fue a la playa, se fue a una isla desierta, no sé, ahí a juerguearse porque pensaba que iba a ser un desastre. Y bueno, a fin de cuentas también yo creo que lo que tiene esa película de extendido no creo que sea necesariamente por un tema de forzar una secuela o de plantearte ser una trilogía necesariamente, porque la figura de la gran trilogía todavía no existía, además Claro. creo que nace con eso, sino el tema de que, por ejemplo, él venía pues de las seriales, ¿no? Y las seriales te presentaban mundos espaciales y de alguna manera ya la ciencia ficción había pegado cierto salto en cuanto a autores y no necesariamente de repente tantos ejemplos de cine, pero sí muchos de autores muy buenos. Wells, por ejemplo. Y de alguna manera nosotros podríamos agarrar y decir, de repente es la pasión que le metió y la diversidad que le metió al mundo que estaba construyendo, más que plantear una secuelización, una serialización, y que más bien eso fue lo que, o sea, aprovechando eso es que fue tan fácil serializarlo, ¿no? Claro, yo también creo que debe haber sido por el afán de construir un mundo y que te dé esa sensación de que tú estás viendo una pequeña historia dentro de este mundo gigante que es el Star Wars, ¿no? Y habiendo dicho ese comentario, digo, ¿y por qué en vez de malograr los personajes que tanto amamos, por qué no hicieron más historias de otros personajes como Rogue One, que le fue espectacular? Yo te puedo ¿no? decir una cosa, nadie se acuerda de las películas de los Ewoks y creo que nos hace bien a todos que nadie tenga memoria de ellos. Concuerdo. Concuerdo. Listo. Bueno, y hablando de qué es el cine y de Star Wars, dicen que Star Wars es justamente la que mató el cine como forma de expresión artística. Okay. ¿Habías escuchado eso? No, eso no. Porque Star Wars se estrena, es un furor mundial y se empieza a vender por primera vez merch en base a una película. Ah, por supuesto, claro. Entonces es a raíz de eso que, bueno, y ahí sale la quinta, pero ya pensando también más en el soldadito que te iban a vender, ¿no? Entonces, así es como nace Boba Fett. Hay un hecho, trato ¿no? famoso de porcentajes de ventas, si no me Ya. equivoco, que es el que Lucas hace pensando que la peli va a ser, no sé si un fracaso o por lo menos iba a ser algo pasajero, ¿no? Claro, pero cuestión que es a raíz de esa película que de ahí nacen, bueno, de ahí vienen los 80s, ¿no? Y en los 80s ya empiezan a nacer más sagas y el cine deja de ser solamente cine y el cine se vuelve todavía más producto de lo que ya era antes, ¿no? Entonces podemos adjudicarle a George Lucas la muerte del cine. Es una época corporativa muy marcada Sí. y Wall Street siempre ha estado de la mano de Hollywood. De hecho, es lo que salva a Hollywood o lo que termina impulsándolo después de bajones, 29, ¿no? De recesiones. del crack. Entonces, Claro. ese es un poco el tema, que Hollywood se vuelve lo que es a partir de eso y comienza un matrimonio que muchas veces no es declarado con Wall Street y por lo tanto pues las grandes épocas corporativas de Wall Street también terminan siendo las grandes épocas corporativas del cine donde pasa ese tipo de visión impuesta que tú dices, ¿no? Claro, y eso lo paja del cine como fenómeno, ¿no? Que es como súper paradójico, ¿no? Es arte y es producto, fue grabado en el pasado, pero lo ves y siempre es presente, ¿no? Tú cuando escribes un guión siempre tienes que escribir en presente. Sí. Como que tiene muchas contradicciones que lo hacen como un fenómeno no difícil de analizar, pero interesante, ¿no? O sea, sí da No, para y muchas como hemos charlas. visto acá, difícil de definir de todas maneras. Sí, yo creo que a diferencia o sea, yo creo que en las series lo que de alguna manera en donde descansa la serie son más los arcos narrativos, son como los personajes. Claro. Entonces yo creo que tú te acuerdas de Breaking Bad por la transformación de Walter White, tú te acuerdas de The Mandalorian por su relación con Baby Yoda, ¿no? Como que te acuerdas mucho de los arcos narrativos, pero no necesariamente hay imágenes que se te queden impresas en la parte de atrás del cerebro y que te quedes pensando en esa imagen, que creo que el cine sí las tiene más.
Claro, pero hay una cosa muy interesante porque también el cine ha estado perdiendo esa esencia del cine de el plano, como lo dice Thelma Schoonmaker, la editora de varias películas de Pero yo Scorsese, creo si que no eso la tenía mayoría. sentido cuando ella lo dijo. Yo creo que ahora hay toda una generación de cineastas que están haciendo cosas alucinantes como Robert Eggers. Ya, probablemente. No esa que salió The Iron Claw, que era con Zac Efron. Es Sí, una película definitivamente, pero despampanante, yo te ¿no? sigo diferenciando el gran buque de Hollywood como algo que es muy difícil que tenga imágenes de ese estilo o de esto, ¿no? Sí, pero o sea, yo creo que también ahora hay más cines alternativos. O sea, esa va a ser la época de la humanidad en la que hacemos más películas por año. Sí. Entonces, no sé, tener opciones como Past Lives, los coreanos que se reencuentran después de tiempo, Ah, claro. que es un peliculón. O sea, Ya. es como que presenta un tipo de relación romántica y amical que yo nunca había visto en una pantalla. Ajá. Y presenta un tipo de masculinidad muy, como, no quiero decirlo construida, pero como muy sana, ¿no? Y creo que a mí como hombre me hizo bien ver una película así, Ok. ¿mañas? Y ponte, yo creo que eso no existe dentro de Hollywood, ¿mañas? O ponte esa de Perfect Days de Wim Wenders, que no sé si la llegas a ver, No. que es la última que sacó, que te habla sobre un pata que es conserje de baños en Japón, y su chamba es limpiar baños y no hay una trama, es su día a día. Pero es un pata que vive el presente, que es algo que ninguno de nosotros con la chamba que tengamos podemos hacer. Sí, ¿Mañas? claro. Es un pata que disfruta muy bien el presente. ¿Será similar a de repente lo de Patterson? A ¿En algún Patterson momento? de Jim Jarmusch. Ah, Pero ese no tenía un tema con los dobles. Creo que habían como déjà vus constantes en Patterson. Esa es la que es con Adam Driver, ¿no? es con Adam Driver, sí. Ya. Pero que es él también Sí, claro, es su día a día, ¿no? en su día a día y experimentando la poesía en un lugar que probablemente no sea el más adecuado en términos canónicos para el tipo de lectura que hace y las reflexiones sobre la vida, pero aún así funciona y hay un tema también del presente marcado. Claro, sí, o sea, yo creo que son como películas que van dentro de la misma filosofía. Pero a lo que iba mi comentario es que ahora hay tanto cine alternativo aparte del de Hollywood Sí. que en verdad ya se puede hablar, o sea, como que decir que el cine ya no piensa en el plano como antes, solamente porque Hollywood ya no lo hace. Creo que es como, sí se puede hablar de un cine que sigue pensando el plano y que se sigue haciendo todos los Sí, años. dices algo interesante porque de hecho hay un punto medio entre estos buques de Hollywood sin alma, si quieres, y las películas más expresivas, festivaleras y lo que quieras, que es, por ejemplo, Eggers, ¿no? Como Claro. mencionas. Claro, es un Que gran son punto producciones medio. muy grandes, que sí tienen esta filosofía y que son un poco herederas de lo que pasaba el 2007, 2008, que es cuando, digamos que la crítica y las revistas de cine y los nuevos medios, por decirte YouTube y eso, le comienzan a dar espacio a la cultura geek. Claro, y creo que eso es lo importante de que siempre hayan más películas de mediano presupuesto, ¿no? Porque Sí. las de gran presupuesto siempre van a estar atadas a condiciones de marketing y producción que de alguna manera va a limitar esa creatividad. Y las de poco presupuesto no van a poder tener un despliegue justamente de producción muy a chori porque están limitados por la cantidad de plata que tienen, ¿no? Sí. Pero una de mediano presupuesto como por ejemplo Knives Out, que creo que Claro. costó 45 millones. Lo que digamos una cosa, porque igual estas películas siguen teniendo una visión de productor detrás y siguen teniendo una bajada de línea, lo que quieras, pero al menos, digamos, la parte corporativa que está detrás no es la misma, no mantiene el mismo perfil y de alguna manera tiene otras ideas porque justamente maneja otra cancha, ¿no? Claro, o sea, yo creo que donde funcionan esas películas de mediano presupuesto es que dicen, ya vamos a hacer una película comercial y que sabemos que puede traer una gran audiencia, pero vamos a darle la libertad creativa al director para que pueda probar algo nuevo, ¿no? Entonces así es como salen películas así de originales. Entonces, sí, yo creo que hay cine muy diverso y depende de cuál querramos ver, nos va a parecer una cosa o la otra. Pero bueno, amigo, yo creo que ya podemos ir aproximándonos al cierre de este primer programa. Ok. Antes de pasar a la dinámica, que van a ser dinámicas que vamos a tener en todos nuestros episodios. Tenemos varias preparadas. Así es, tenemos varias preparadas y muy divertidas. Quisiera preguntarte cuáles son tus 3 películas favoritas, al menos en este momento. ¿Y por qué? Ok. Yo estaba preparado para un top 5, pero bueno, van a ser 3 nomás. No, hay que jugar. Está bien. Bueno, voy a aprovechar para mencionar algunas bicocas ahí importantes. Ya. Creo que, por ejemplo, un director que a mí me ha marcado mucho es, por un lado, John Carpenter, probablemente el que más me ha influenciado. Creo que también por la variedad de producción en cuestión de presupuestos, ¿no? Creo que también es algo que me llama la atención. En general estoy mucho más pegado al cine de mediano bajo presupuesto. Me interesa más. Me gusta conocer nuevos autores antes de que despeguen y me gusta un poco ver ese camino. Te diría también Danny Boyle, aunque es otro perfil, pero en su momento también. Y Danny Boyle te sorprende
para bien y para mal, ¿no? Creo que tiene un par de Sí, resbalones. sí, pero por ejemplo, ahora sacó esta adaptación del libro autobiográfico de Steve Jones de los Sex Pistols. Mm. Sacó una serie La serie, sí la que vi. es espectacular, Sí, es buena, muy chévere. buena. Igual, la autobiografía ya es un novelón, así que Pero el estilo que le da así todo sucio, ¿no? Como Sí. que regresa un poco a sus épocas de Trainspotting, creo que le sale muy bien. Sí, la recreación de época también es totalmente envidiable, ¿no? Pero bueno, eso por ejemplo, ¿no? Entonces, para nombrarte dos directores ahí, y si te tengo que hablar de pelis, te puedo decir Pesadilla en Elm Street, es básica, indispensable, podemos estar muy de acuerdo en eso. Así es. Es una peli que creo que a nivel metafórico tiene mucho de dónde sacar. Si te pones a investigar sobre cómo fue la construcción de algunos de los personajes y los planes para las diferentes secuelas, te vas encontrando cómo se puede desplegar en tantas direcciones que no te imaginabas. Y esa es otra película que comenzó como una que está pensada para que sea una sola y que terminó siendo una saga súper exitosa, ¿no? Claro, si uno seguía ese doble final que tiene, está recontra cerrado todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, te puedo nombrar otra peli también. Bueno, Kill Bill y Lady Snowblood, que de alguna manera son dos películas que casi una es un espejo de la otra, con diferentes sensibilidades, pero aún es un espejo de la otra. La inspiración es admitida, declarada, y bueno, tiene demasiadas cosas en común. A pesar de que no considero que sea una un calco de la otra. Te podría decir esas tres porque me parece que son tres películas que todo el mundo debería ver y que son fundamentales. Ok. Yo, bueno, para mencionar directores que me gustan, Scorsese siempre va a estar ahí. Creo que no hay necesidad de hablar más de Scorsese, ¿no? Ya todos sabemos que es uno de los mejores milagros que le ha podido ocurrir al cine, tanto por su bagaje, ¿no? O sea, todo lo que sabe de cine, todo el cine que ha visto y todo lo que ha realizado. Sí. The King of Comedy, tiene After Hours, tiene Casino, Goodfellas, o sea, tiene palo tras palo. Y Killers of the Flower Moon a mí me pareció un peliculón. Sí. Me pareció chévere verlo incursionar en esos temas más mágicos que no lo habíamos visto mucho hacer antes, ¿no? Creo que Hugo había sido su película como con más tintes de fantasía hasta el momento. Y en esta película, aprovechando de la temática de los nativos americanos, creo que incursionó este nuevo tipo de magia como más mística, que a mí me encantó verlo así, aunque sea sutilmente. Y otros directores que me encantan son los hermanos Coen, ¿no? Claro. Antes de que se divorciaran, que nada, ha sido una lástima, pero me encanta su sentido del humor, me encanta cómo te meten el tema más filosófico y existencial posible en una escena hiper absurda y tonta. Sí. Y siguiendo eso, una de mis películas favoritas es Rising Arizona, que Bueno. fácil no es de las más comentadas de los Coen, pero me encanta porque transmiten todo su amor a las caricaturas que ellos veían de niños en una película seria con Nicolas Cage, ¿no? Entonces, a Nicolas Cage tiene tatuado al pájaro loco en su brazo, ahí lo peinan de pájaro loco y le ponen su camisita roja. Quiero Entonces, decir una cosa que es importante, que tú debes haber pasado por el mismo examen final, ya. probablemente, donde nos mandaban a ver toda la filmografía de de Dickens. De Dickens, sí, claro. Claro, donde... Y tenías que reconocer de qué película era cada plano y cómo estaba iluminado y con qué lente. Sí, Sí. que creo que es algo importante, ¿no? Por ahí de notar algunas cosas que seguramente vamos a estar hablando y ahora más adelante les vamos a decir también por qué. Que son algunas fallas que vemos en la forma como se enseña cine y que nos gustaría también poner nuestro granito de arena para poder arreglar, ¿no? Definitivamente. De ahí otra peli favorita es El extraño mundo de Jack. Ok. Me encantan los personajes, me encanta la ambientación, la música. Y me acuerdo que cuando la vi de chibolo no lo entendí como eso, pero viéndola 1.000.000 de veces más después me di cuenta que era la crisis de un artista que sentía que se repetía todo el tiempo. Ese es Jack Claro. Skellington, ¿no? Y lo único raro es el final, que dice, pero si soy buenísimo haciendo esto, ¿por qué no lo sigo haciendo? Y regresa a ser el rey de Halloween, ¿no? Pero ya viene con toda la épica de regresar a su pueblo natal de Hollywood, rescatar a Sally. ¿me Es un entiendes? viaje Entonces, del héroe, ¿no? es un viaje del héroe bien extraño. Sobre todo porque no es que lo llama la aventura, sino que, claro, él siente que hay un vacío de festejar siempre Halloween, ¿no? Entonces, me gusta mucho por eso. Y la tercera, diría que es 8.5. 8.5 me encanta.
Esa la he visto también un montón de veces. La música me fascina, la elegancia, ¿no? Con la que está grabada, los personajes, la escena en la que terminan de ver la película y el crítico va y se cuelga, ¿no? Que es el sueño de cualquier cineasta, ¿no? Que el crítico se cuelgue. Sí. No sé, me parece también muy irónica y muy graciosa y como que mientras más veces la he visto, más le he entendido del humor y he podido disfrutarla. Es muy sarcástica, pues. Es muy sarcástica, que creo que es, por ejemplo, algo así me pasó con Don Quijote, que las primeras veces que intenté leerlo me pareció tipo demasiado pesado y que cuando lo empecé a leer de nuevo me di cuenta que en verdad habían partes que tenían que darme risa y les entendí el humor y fue a raíz de eso que lo pude disfrutar, ¿no? También los primeros intentos que tuve de leer esa, y también me pasó con El Lazarillo de Tormes en algún momento que lo tuve que leer, que es muy difícil que superes la capa más externa de todo, que es la distancia con el español antiguo y con algunas cosas. Pero una vez que superas eso y también le sacas la ficha del humor que tiene, puedes apreciarlo más allá de la historia que te está contando. Entonces, por ese lado, ¿no? Realmente el Quijote, por ejemplo, que es una de las cosas que muy difícilmente se ha podido trasladar a las adaptaciones que ha tenido en el cine, que han sido producciones muy, Sí, pues. muy acontecidas. Ahí tuvimos una vez más a Adam Driver matando el regreso de un gran director, ¿no? Está maldito, dirían algunos, pero Así es, el director, ¿no? Adam Driver. Claro. Entonces, dinámica. Explícame la dinámica. Así es. Tenemos en este sombrero, nuestro sombrero de Chaplin. El sombrero de Chaplin del podcast El Sombrero de Chaplin. Así es. Tenemos 3 dinámicas. Se van a ir enterando de ellas conforme vayan pasando los capítulos. Así que yo creo que en esa podemos arrancar de frente y explicarla y de ahí jugar. Dale, sí, expliquemos la Entonces, a ver. Ya, entonces tocó la dinámica de armar la sinopsis. Ok. ¿Qué va a pasar en esa dinámica? En ese sombrero hay varios papeles con varios géneros de cine, con varios personajes random y varios espacios random. Entonces nosotros vamos a sacar uno de cada uno y tenemos que construir la sinopsis de una película que tengan esos 3 elementos. Ok. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar, pero quiero hablar un poquito del valor de esto muy brevemente. Esto sale de un ejercicio y que siempre recomiendan para trabajar un poco las ideas y poder descartar a veces si tienes ideas que pueden servirte para hacer cortos, para convertirlos en otras cosas. Este tipo de ejercicios son ejercicios para mantener la mente ágil y también para poder probar, a veces cuando partes de una imagen como un proceso creativo, para poder tal vez comenzar a escribir una historia. Entonces, ¿arranquemos? Ya. A ver. Tengo que decir lo que me ha tocado primero, ¿no? Porque... Sí. Ok. Eso está un poco difícil. A ver. Entonces, lo que me tocó es ex cantante caído en desgracia, género coming of age y escenario desierto. Ok. Lo que solamente podría salir mal en términos de producción, pero como es un ejercicio, vamos a meterle. Mi idea es esta. Un imitador de Yo Soy, de Tito Nieves, es confundido con el verdadero Tito Nieves después de que Tito Nieves hace un trato con la mafia y sale muy mal. Al ser perseguido, después de su última aparición en Yo Soy, escapa a Ica, donde descubre un segundo oasis. Descubre un segundo oasis donde la gente de mediana edad puede volverse joven nuevamente y volver a experimentar la adolescencia como un momento canónico. ¿Nombre de la película? Me tienta a decir Fabricando Fantasías, pero no. Compro. Ya, Fabricando Fantasías. Bueno, está bien. Compro. Si es que quieren ver esa película en realidad, pueden verla. La estamos financiando. No, de hecho, a ver, si tienen por ahí alguna sinopsis que nos quieran compartir con estos mismos elementos, por favor, tírenlo en los comentarios y vamos a leer las mejores que salgan de sus ideas. A ver, ahora yo. Ya, voy a hacerlo al azar, ¿ya? Porque me tocaron 2 géneros. Me ha tocado uno más fácil que el otro. Ah, bueno, ya. Okay. Ya, me quedé con el fácil. Ya. Entonces, a ver, si quieres poner el tiempo. Dale. Me ha tocado muy fácil, así que vamos a freestylear un poco. Ya. Entonces, me ha tocado extraterrestre encubierto, me ha tocado romance y playa. Ah, bueno. Claro, yo decía que era fácil porque playa y romance está bien, ¿no? Ya, claro. Así que, bueno, esa película se trata de Alf.
No, pero no Alf el de la televisión, sino ese es otro Alf. Alfredo. Alfredo, así es. Que cae en Áncora y Ok. se enamora de una reconocida actriz peruana. Ya. ¿Se puede decir nombre? Se llama Stephanie. Ok. Y se enamoran, pero ella está hospedada junto con su prometido en un resort, hasta que eventualmente le propone matrimonio, le revela que efectivamente es un extraterrestre. Ella decide ir más allá de sus prejuicios claro, más allá de sus prejuicios y aceptarlo como el extraterrestre que es, y finalmente se regresan a Venus, en donde viven en el planeta del amor. Perfecto. Listo, hermano. Para nada parecido con un marciano llamado ese. Así es, para nada parecido, Marcelo. Bueno, entonces ese ha sido el primer capítulo, hermano. Estoy muy feliz de haber empezado de una vez con ese programa. Antes de despedirnos, queremos contarle a toda la comunidad que tenemos un taller de cine que va a empezar en la segunda semana de enero. Sí. La primera clase va a ser el 13 de enero, en donde estaremos dando clases tanto de apreciación cinematográfica como de realización. Vamos a estar basándonos en textos académicos de universidades de cine, y toda clase va a tener tanto su lado de parte teórica como su parte práctica. Entonces creo que si es que quieren dar un primer paso en lo que es la realización de cine, puede ser un buen lugar para empezar. Sí, de hecho, yendo por el lado no tan diplomático, creemos que hay muchas cosas que se enseñan mal, como habíamos dicho antes. Así que en realidad es nuestro granito de arena. No es el primer taller que estamos dictando, pero es el primer taller que estamos dictando en conjunto. Así con es. Lo que tenemos un plan, como tú dices, con esos contenidos, pero dirigido a formar nuevos realizadores, que eso es lo que nos parece más importante, ¿no? Que ustedes también no solamente puedan tener acceso a esta información, que es la misma que se trata en escuelas de cine, sobre todo en los primeros 2 años, como nos tocó a nosotros, y que además de eso tenga la posibilidad de encontrarse con otras personas que quieran comenzar en realización como ustedes, a escribir sus propias historias, a hacer sus propios cortos o cualquier tipo de formato narrativo que puedan sacar con habilidades de cine. Entonces, lo que queremos con esto es que no solamente formar nuevos realizadores, sino también ayudarlos a que ustedes conozcan a otros realizadores como ustedes que también están iniciando y puedan conformar grupos de trabajo, que es una de las cosas más importantes a la hora de comenzar a hacer cine, sobre todo en un medio tan adverso, agreste, lleno de baches y no sé, poco acceso a información y equipos, como decíamos al principio, como es ¿no? Así es, y haciendo un poco énfasis en esto de la importancia de conocer a la gente que quiere hacer cine y que esté en las mismas que tú. Sí. Nosotros impulsamos mucho como esta mentalidad de banda de rock, no de juntarse y grabar cosas y poner a prueba ideas que uno tenga con el presupuesto que se tenga. Pero para eso necesitas a tener a mucha gente no mucha gente, pero tener un grupo de personas que piensen igual que tú, que les diviertan las mismas películas y que esté como en el mismo proceso de su camino Saiyajin de volverse un director de cine, ¿no? Y hay una cosa bien importante, ¿no? Que también lo vamos a ir tratando más a profundidad en los episodios, que es abandonen la idea que les han dicho de lo que es un director. Sí. Pero bueno, ya entraremos con más profundidad a eso dentro del taller. Sí. Por ahora eso es hasta pronto. Estamos muy felices de que se hayan quedado hasta acá y ya nos vemos para la siguiente ocasión. Chao.